Disfrutando Texcoco, las haciendas y su historia. A 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se encuentra Texcoco, en el Estado de México, y a 3 kilómetros de Texcoco, la hacienda de Molino de las Flores, por un lado, y la hacienda de Chapingo, a solo 1,5 kilómetros. Texcoco, Estado de México, es un lugar muy cercano al Distrito Federal, y sin embargo, no son muy conocidos los lugares con una importancia histórica. Con motivo del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, cabría reconocer haciendas como la de Chapingo o la de Molino de Flores, que son parte de esta historia, y sin duda, revisar algunos monumentos en el centro de Texcoco. La hacienda de Chapingo, a finales del siglo XIX, perteneció a Manuel González, quien fuera compadre de Porfirio Díaz y único presidente durante la dictadura del oaxaqueño. Durante esa época fue una de las haciendas más modernas, pues como relata Alejandro Rosas en su crónica Manuel González, la pasión de un presidente, se contaban 2 pararrayos, uno en el reloj y otro en las torres de la capilla. Su dueño no escatimó gastos y compró 3 arborantes eléctricos que funcionaban con un dínamo e iluminaban la entrada principal de la casa cuando la electricidad apenas comenzaba a utilizarse en las principales ciudades del país. Pero su historia se remonta hasta el siglo XVII. El dueño original fue un español de nombre Antonio de Medina y Picasso, que la mantuvo 9 años y luego la vendió. La extensa propiedad vio una de sus mejores épocas en manos de la Compañía de Jesús, que la puso a trabajar con éxito. Durante la administración de los jesuitas fueron construidos el edificio principal y la capilla. Llegó a ser tan próspera que fue reconocida como una de las haciendas cerealeras más productivas del siglo XVIII. El centenario conflicto entre el poder del Estado y la Iglesia terminó con el paraíso jesuita de Chapingo. Tras el decreto de expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios españoles, la hacienda fue explotada por la corona y puesta en manos de un particular en 1777. En 1884, el todavía presidente de la República, Manuel González, compró la propiedad. Había estado en ella en una de tantas compañías militares en que participó y desde el primer momento quedó prendado. Chapingo no pudo caer en mejores manos. El general le dedicó tiempo, dinero y esfuerzo. La hacienda producía trigo y maíz, y además cebada y alfalfa para sus propios animales. Las mayores entradas económicas provenían de la venta de madera y ganado fino y de la comercialización de leche y pulque en la Ciudad de México. Aunque González se hizo de muchas otras propiedades, Chapingo fue, con mucho, su hacienda preferida, no solo por las ganancias económicas que reportaba, sino por el espacio de intimidad que encontraba en sus linderos. La historia del Molino de las Flores tiene sus propias características. Está íntimamente vinculada a Texcoco, que, en tiempos prehispánicos, fue asentamiento de uno de los señoríos más poderosos de la náhuatl y residencia de monarcas, entre los que sobresalió el rey poeta y filósofo Netzahualcóyotl, quien gobernó de 1431 a 1472. Don Antonio Urrutia de Vergara, diseñador de diversos aparatos para apagar incendios durante el siglo XVII, fue el dueño del lugar donde funcionaba un molino, el cual heredó a su yerno Antonio Flores de Valdés en 1642, de ahí el nombre de Molino de Flores. Con el tiempo, la hacienda cambió de dueños y se fueron construyendo los sitios que hoy podemos visitar, como son la capilla, la casa de los dueños, las caballerizas, las amplias cocheras, las trojes, donde se guardaban los granos, el tinacal, donde se elaboraba el pulque, y un panteón familiar. Actualmente se conservan muy bien algunos aspectos de la ex hacienda. Este lugar, frecuentado por virreyes y encumbrados personajes de los siglos XVII y XVIII, funcionó aún como hacienda hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Hoy se ha convertido en un parque recreativo donde hay juegos infantiles y se puede ir de día de campo. Los sitios históricos que conservamos en este país son muchos y ojalá podamos conocerlos todos. Pero de no ser así, Molino de las Flores y Chapingo son 2 lugares a los cuales podemos acceder sin costo alguno y que se encuentran muy cerca de esta, nuestra Ciudad de México. Voz y producción, Antonio Zabaleta. Música, The Bridge Over the River.